Acá estamos con Marta Llanarte y con una invitada que es una amiga además del programa y de nosotros. Y yo creo que es una persona sumamente interesante, Lourdes Puente Olivera, para escuchar en estos tiempos, sobre todo para hablar de lo que es la participación ciudadana, para hablar de lo que es la política. Lourdes es, además de politóloga, doctora en Relaciones Internacionales, docente en la UCA, en la Austral, pero es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, además presidenta de la Red NAP, Red de Nueva Acción Política, y integra la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado. ¿Cómo te va, Lourdes? Hola, buenas tardes, qué lindo estar con ustedes otra vez, hemos estado otros días, ¿cómo están? Sí, tal cual. Bueno, justamente, mira, yo iba a hablar te iba a hacer una primera pregunta con dos temas. Primero mencionar tu artículo Protagonizar para darle vida a la democracia, en Perfil de hace unos días, que lo recomiendo expresamente, repito, googleenlo, Protagonizar para darle vida a la democracia, donde vos decís, opinar e indignarse es más fácil que nunca, pero cada vez es más difícil sentirse protagonista del destino común. La política parece como algo que otros hacen mientras nosotros comentamos, nos resulta ajena, le desconfiamos. Vamos por el revés ahí. Pero por el derecho, y en ese contexto, nosotros participamos, por invitación tuya, de un conversatorio Resetear la Política, Nuevos Líderes para Sociedades en Tiempos de Furia, que se hizo hace una semana en la UCA. Y la verdad que quedamos fascinados, lo dijimos al aire. Contale vos a nuestros oyentes de qué se trató y cómo ves la perspectiva de eso. Bueno, la verdad que lo que vimos era que había un montón de grupos, incluso el que estábamos protagonizando nosotros, que estaban queriendo entrar en la política, pero no hay una manera de entrar, no hay, hoy no hay un camino fácil, tenés que tener algún contacto con alguno de los mismos líderes de siempre, y en general te invitan a trabajar. Yo quiero hacer un agregado acá que nosotros cada tanto mencionamos. Entrar a la política, sí, tenés razón, es complicado porque la política es algo serio, pero entrar a la politiquería, que es lo que en realidad prima, eso es muy fácil. Bueno, no. Y, perdón, politiquería no es un término que hayamos inventado nosotros, está reconocido por la Real Academia Española. Y dice algo así como que politiquería es hacer como si la política le interesara a la persona. Bueno, nosotros lo que identificamos y un poco lo que pensamos era que había que repensar el liderazgo, porque quienes estaban conduciendo la política, o sea, advertimos un divorcio, que no es algo original, lo estamos viendo desde hace un tiempo, entre la clase política y la sociedad. Entonces, hay dos alternativas. Una es tratar de entrar con los medios que te da la política todavía, que son bastante oscuros, y siempre tenés que entrar como empleado de alguno de los líderes que están, y negociar en esos términos, pero te pones en la góndola a ver si vos te vendés mejor para que te elijan en el momento de la elección, pero ahí no hay ninguna reconexión con la sociedad. O tratás porque hay una falta que vos, Marta, lo trabajaste mucho tiempo, que tiene que ver con la ciudadanía, pero la ciudadanía es sentirte parte de algo. Entonces, cuando vos te sentís parte de algo, la política recobra un valor distinto, porque la política es quien conduce ese algo que te trasciende. Para eso vos tenés que lograr que la sociedad se sienta parte y quiera participar. Lo que pasa es que hay una desconfianza tremenda, no solamente en quien nos conduce, por un poco lo que vos decías, sino también en lo que nos organiza. Esta idea de que el Estado me hace daño, que se instala, en realidad tiene que ver con que lo que organiza el lugar de vivir juntos, yo no tengo confianza que se haga para beneficio mío, sino que lo hace un grupo de gente que trabaja para sí mismo. Pero además, ¿sabés lo que han tratado de que se haga carne en cada uno de los habitantes de un país? No digo ciudadanos, porque ciudadanos hay, por suerte, pero en cada uno de los habitantes, que lo público es de nadie.
Lo público es de No nadie. solamente Entonces, que es de nadie. Entonces, el que gana, y sí, está bien, puede hacer lo que quiera, porque lo público es de nadie. Sí, no solo no es de nadie, sino que es más fuerte, no es mío. O sea, claro. No es lo mismo si yo digo mis empresarios, si digo los empresarios, mis trabajadores, los trabajadores, mis pobres, los pobres, no es lo mismo, porque si son míos, me importa lo que pasa, y siento que mi destino va con el destino de todos. Pero si yo me tengo que arreglar sola, y cuando tengo que articular, voy por la mía, porque no... Yo siempre doy el ejemplo de la selección porque es muy gráfico, o sea, si Julián Álvarez tiene la camiseta de River, quiero que tenga un mal día. Si tiene la camiseta argentina, es casi mi ídolo. Es como que si te pones la camiseta y sos parte del mismo partido, jugando del mismo equipo, el otro, aunque tenga otra camiseta abajo, quiere meter el mismo gol que vos. Entonces hay una suposición distinta. Perdón, porque vos me preguntaste por el evento y me fui a esto. Entonces, advirtiendo esto, dijimos, ¿por qué no vamos a buscar esos grupos que están queriendo entrar en política, pero no tienen ganas de ser empleados de los líderes que están? Y encontramos, ahora están apareciendo un montón más después de que hicimos y encontramos estos grupos y dijimos, vamos a ver qué pasa si nos empezamos a ver las caras y a armar alguna red en relación a el interés que tenemos de impactar desde un lugar donde la sociedad protagoniza, no donde trabajamos en función de un líder. Porque los liderazgos, para que sean más genuinos, necesitan que crezcan los que están abajo, no que se relijan y nunca se vayan. Claro. Porque quiere decir que entonces los que están abajo tuyo no tienen ninguna alternativa de nada. Es como que ese lugar es solamente para vos y solo vos lo podés hacer. Yo quiero hacer un comentario en relación a este conversatorio que realmente me pareció fantástico y, bueno, gran mérito el tuyo y el de los organizadores de esto. Yo quedé maravillada con la actitud de los jóvenes que participaban allí, porque se habla siempre de la necesidad de nuevos liderazgos. Y yo dije, pero acá hay una camada de nuevos líderes que no los debemos dejar escapar. Y las cosas que ellos decían, entre otras, la necesidad de amistad cívica, la confianza, se habló mucho de la confianza, que es fundamental, la educación cívica, por supuesto, tener en cuenta la emergencia humanitaria, entender dónde estamos parados. Son títulos, pero ellos los desarrollaban y además hacían mención a actividades que estaban realizando en relación a esto, y además la necesidad de revincular a los jóvenes con su comunidad. Y insistían, cosa que nosotros también acá repetimos muchos, los tiempos de una sociedad no son solamente los tiempos electorales. Eso es increíble. Y te voy a decir algo más, porque, por ejemplo, había uno que reúne 200 chicos a debatir, y vos decís, ¿cómo juntás hoy 200 chicos? O sea, hay algo en esa juventud. Yo estoy juntando una vez por mes en algo que llamé Voz Joven, a jóvenes que vienen entre 20 y 30 a debatir. Hay una sed, no encuentran dónde. Entonces, bueno, algunos empiezan a armar. Y eso quedó muy plasmado. Y algo que señala un poco lo que estás diciendo, había algunas agrupaciones que nosotros hablamos con el que los lideraba, y el que los lideraba estaba ahí sentado y puso a otros dos a hablar. Eso es impensado en el formato anterior. Eso es el verdadero liderazgo. Ahora, es el verdadero liderazgo. Todo eso que nos entusiasma, Lourdes, y que nos motiva, y está buenísimo, y que además seguramente muchos de los que nos escuchan pensarán, hay de esto, porque yo, ¿dónde lo puedo encontrar? Que bueno, se puede ver dónde y el que quiera lo puede encontrar. Pero yo vuelvo a un artículo tuyo el año pasado, decías después de las elecciones parlamentarias, los votantes buscan certidumbre económica, estabilidad y resultados concretos más que alineamientos ideológicos. El argentino promedio hace 50 años que piensa en dólares, en la educación de sus hijos, en ahorrar en seguridad económica. Claro. ¿Cómo se compagina eso con una propuesta política que salga del encasillamiento de ay, no quiero que vuelva a lo anterior o no soporto esto que está en este momento en el poder? ¿Cómo se hace para crear una alternativa? Yo de verdad creo que es difícil, y acá voy a mencionar algo del último artículo,
a raíz de por qué sale el último artículo y por qué esto es difícil. Hay una sensación de todos, por eso es lo que hay que revertir, de que no se puede. Y que además yo no tengo nada que ver con cambiarlo, no voy a poder cambiarlo. Lo que te van mostrando estos chicos es que cuando te lo propones vas logrando algunos cambios. Entonces quiere decir que lo que hay que volver a hacerlo sentir a las personas es no solo a sentirse parte, sino que además pueden generar el cambio. Por eso yo siento que va a venir más por lo local que por lo nacional. Me parece bastante más difícil desde arriba. Pero yo hablaba con Gabriela Tomasini, que es la de Plan País, que es la que logró que la Cámara Electoral aprobara la plataforma de Plan País para que a través de lo biométrico se puedan presentar leyes populares por la ley esta, la 24747 de Iniciativa Popular. Y ella me decía, todos me decían que no vas a lograrlo, no lo vas a lograr. O sea, no vas a lograr que la Cámara Electoral te lo apruebe. Y ella dijo, si yo me hubiera quedado con que no lo iba a lograr, claro. Y bueno, en el fondo también hay que ponerse a trabajar, porque también hay una situación donde uno dice, no se puede y se queda. Y exacto. Además estamos muy acostumbrados a que todo sea resultadista. Por ahí hay que empezar a caminar y el que lo logre, lo va a lograr parado en tu camino, pero no sea tan tangible el cambio. Pero si nos quedamos con que no podemos, es como muy Voy difícil. a hacer un comentario sobre lo que dijiste, porque por ahí los que nos están escuchando no entendieron bien de qué hablamos. Esto lo hemos tratado hace un par de años en el programa. Hoy, al no haber defensor del pueblo, no se puede... No hay quien certifique las firmas, así de ridículo es, en el mundo digital, para que se presenten iniciativas populares ante el Congreso. Es decir, pedido de sanción de ahora leyes. Han establecido un mecanismo, por eso es importante que Ficha Limpia, y acá tenemos que mencionar sí o sí a Gastón Marra, nuevamente traten de dar impulso a este proyecto y seguramente muchas organizaciones van a acompañar, vamos a acompañar, porque justamente ahora está previsto un sistema medio extraño, claro, por el cual pero ahí estás hablando, vos estás hablando de un sistema medio extraño. Sí, y lo pero que se puede. Lo que consiguió la organización que dirige Gabriela Tomasini, que es Plan País, es que su plataforma pueda ser válida, en tanto y en cuanto, por supuesto, habrá requisitos de certificación para probar que esto sea real. La certificación va a ser por biométrica, pues claro, pero esa aprobación... Pero eso permite hoy hacerlo, que antes no se podía. Ahora el trabajo que vamos a hacer, que nosotros vamos a colaborar desde la Red NAP, que es la nuestra, que es una de las que con la que organizamos este conversatorio, es armar una mesa para elegir con qué ley hacemos una campaña fuerte para que vaya un argentino cualquiera con la firma de todos digital a presentar un proyecto que la gente sienta que lo protagoniza. Claro. Un poco es volver, en el fondo es la excusa para que la gente empiece a sentir que puede participar y torcer, y que la política se empiece a sentir un poco más condicionada. Parece Argentina Año Verde, pero hay que empezar a hacer procesos que generen ese tipo de cosas. Argentina, año 90, diría yo. En esa época, desde Poder Ciudadano, impulsábamos este tipo de proyectos. Incluso los ciudadanos, muchos ciudadanos, iban al Congreso, pedían hablar con su diputado, además de pedirle al diputado que firmara un compromiso sobre las cosas a las que había dicho que iba a impulsar. Bueno, hay que volver a esas cosas. Sí, que igual son, te sorprenderías, porque ahora estamos muy condicionados, muy inmersos en lo que tiene que ver con las redes, pero hay cantidad de cosas que van más allá o están más acá y se pueden hacer juntamente con las redes y con lo presencial. Te sorprenderías, ahora que empezamos a caminar un poco el territorio, la cantidad de gente que se organiza para lograr cosas. O sea, no es que, por eso digo, no es que no hay una sociedad movilizada, porque además en la Argentina está lleno de organizaciones intermedias que capitalizan muchas cosas, y creo que eso es lo que nos va salvando en medio de tanto pantano. Pero es increíble. Yo, bueno, como siempre les digo, yo juego al vóley, recorro mucho los clubes de barrio y es impresionante la vida que hay. Sí, Y por ahí los clubes están bastante
derroídos a veces porque no tienen tantos recursos, y sin embargo vos ves las chicas patinando, los kung fu, hay de todo, como que eso todavía está muy rico, y en el interior hay cooperativas, hay muchísimos lugares donde esas cosas pasan, pero además nosotros nos empezó a pasar que por ahí vas a una reunión de un consejo que se llaman consejos consultores de los comuneros, y de repente hay un montón de organizaciones de la comuna que están discutiendo el tema de los árboles. Y vos creés que no hay ningún ciudadano preocupado. Entonces digo, no es que no hay, es que todo eso no está protagonizando la política, sino que está ocurriendo por abajo. Claro. El afán nuestro es lograr que empiecen a protagonizar los que de verdad están preocupándose por la comunidad, y no que sea una clase afuera que juega su propio, ¿no? Como decía Francisco, la pelea por el espacio y no por el proceso. Vos lo mencionaste a Francisco, y hace unos meses presentaste Palabras Urgentes para un Mundo en Guerra, que de paso le recomiendo a nuestros oyentes que entren a uca.edu.ar y entren al Instituto Papa Francisco. Es decir, el link es un poco largo, pero es fácil. Ponen Palabras Urgentes para un Mundo en Guerra, UCA, EDUAR, y lo van a encontrar, porque se puede descargar gratuito. Está a cargo, claro. Y vos ahí dijiste que el Papa Francisco sostenía que la construcción de la paz empieza en nuestra capacidad de convivir con quien piensa distinto, de escuchar sin creer que tenemos la razón, que la paz no se alcanza en soledad, se construye en comunidad. Yo te alineo esto con la próxima visita de León XIV, y te digo, ¿qué expectativas podemos tener de que todas estas ideas sumen a la Argentina? Bueno, vos sabés que ahora en el CARI tuve que hacer un comentario también sobre la encíclica, que es súper rica porque él habla de lo que hace León, hace como un paso más, porque él lo que dice es, a la fraternidad que predica hay que darle instituciones. Rescata la diplomacia en un momento donde la diplomacia está en caída. Rescata el multilateralismo, porque hay una visión que me parece muy interesante, tanto en Francisco como en León, de que estamos en el mismo barco, ¿no? Y están queriendo rescatar esa idea en un momento donde todo el mundo se refugia en su propia identidad para defenderse o para lo que sea, y entonces aparecen los nacionalismos, todo lo que está desagregándonos, ¿no? La discusión para desagregarnos. Yo creo que el gran problema hoy, yo lo discuto mucho en algunos lugares donde dicen tenemos que fortalecer la identidad, y digo yo, no hay que fortalecer la identidad, hay que fortalecer la conversación, porque la identidad nos está segregando, somos tales, necesitamos al revés, ponernos todos la camiseta de Argentina y tratar de pensar que el otro algo, o sea, en su preocupación por la Argentina, con algunos te cuesta más, o sea, a mí también me pasa, como que decís, o sea, siento que está absolutamente equivocado, pero es argentino, estás queriendo pelear por la Argentina, por lo menos quiere pelear la Argentina como yo. Eso, no sé, a vos, Alejandro, a mí me trae el recuerdo de Argentina Conversa, sí, claro. Esa presentación que hicimos en el Cabildo en el año 2019, y que reunió a 300, 400 personas. Sí, además más de 150 personalidades muy destacadas que firmaron el documento. Sí, y que a partir de ahí decidimos empezar a trabajar este tema de la conversación, pero aquí que unos meses después, la pandemia. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hubo alguien que hizo algo muy importante, acá presente, Lourdes Puente, a través de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA, empezó a organizar unas jornadas de la cual nosotros también fuimos parte, para que el día después seamos mejores. Pensábamos que iba a ser 2 meses después como mucho. Sí, qué sé yo, pero 6 por ahí. Pero no pensábamos 6, pensábamos 2 meses y esto se arregla, pero pasó el año y estábamos ahí para que el día después seamos mejores, ya no alcanzaba, entonces empezamos a desarrollar la idea de construir puentes, construyendo puentes. ¿Con quién mejor que con Lourdes Puente? Con Lourdes Puente. y eso siguió, y al año siguiente, se convirtió en lo que en este momento es, y tenemos que repetir esto y
pedir a la gente que lo busque en internet, nos Sí, dirá está cuál es del... un libro electrónico donde están parte de las reflexiones realizadas allí, como vos decís, por personalidades. Había empresarios, políticos, académicos, gente sindical. Sí, sindical. Fue increíble porque empezamos en abril, nosotros nos confinamos en marzo. Yo Sí. lo veía la otra vez. Está, Tremendo. si uno busca en la Escuela de Política y Gobierno, en la parte de reflexión están las jornadas para que el día después son imperdibles. Volvés Sí. a escuchar a Sí, todos. sí, Participaba todo el mundo. Lourdes, Sí, sería es verdad. muy importante que esto ustedes lo distribuyan entre los jóvenes que participaron del conversatorio, entre las organizaciones que Puede ser. participaron, porque ahí hay un programa político, Sí. súper consensuado y Porque completo. sacábamos las líneas en que acordaban todos los que exponían. Claro. Y exponían 7 minutos cada uno. Fue genial. La Sí, verdad que sí, fue. sí, sí. Pero bueno, yo por ejemplo ahora, esto que hicimos la otra vez, el conversatorio para resetear la política, pensamos repetirlo. Ahí fue muy lindo el rol de Gala Díaz Langló, la ex IPEC. Ujú. Gala se copó con la idea porque ella trabaja mucho a nivel global todo lo que está pasando en la sociedad. Y después, también, a través de la red NAP, que nosotros con Lucrecia Capdevila estamos como preocupados de generar esta articulación. Pero también en la Comisión Justicia y Paz tenemos el tema del Encuentro Argentina, que yo dije, salgamos de diálogo argentino, llamémoslo diferente. Sí. Y le llamamos Mencionaste Encuentro Argentina. varias veces Red NAP, que es muy importante. Contarle a la audiencia Oh, no, qué es la Red NAP. es la Red Nueva Acción Política. Eso fue cuando fracasamos con una lista. Dije, bueno, tenemos que buscar algo, una herramienta donde buscar cómo articular a los que están haciendo las cosas y empoderarlas. Y justo nos agarró la pandemia, así que en ese Claro. momento fue como... Estábamos todos dedicados a ver de qué manera generábamos que la gente se alimente. Entonces ahí estuvimos muy activos. Hoy estamos en una etapa donde las organizaciones de la sociedad civil están complicadas con el tema de financiamiento. Claro, Entonces terrible. estamos como muy atentos, acompañando, por ejemplo, 3 comedores, pero es más que nada un articulador de buenas. Estamos como nosotros decíamos, empoderando a los buenos, buscando las acciones de gente que está haciendo cosas buenas, de qué manera le damos más herramientas y las conectamos con... Porque la política es una herramienta muy transformadora, por eso nos gusta hacerla, porque sabés que cuando tenés poder podés realmente accionar. Lo que pasa que está tan desconfiada para la sociedad, o sea, vos decís que venís de la política y hay una desconfianza tremenda. Nadie te cree que venís genuinamente. Bueno, por eso es importante a esa gente con la que se habla decirle, la política es importante por esto que siempre decimos. Ojo, no te enganches con la politiquería, que son aquellos que hacen como si la política les importara. No, y venía a ser política, digamos. Claro. Esta es la invitación. Lo que pasa ¿no? que es muy difícil, yo te digo porque lo veo en la facultad. Para los chicos, primero hay una crisis, este es otro tema, pero hay una crisis de empleo y de salario tremenda. Los chicos les está costando muchísimo conseguir trabajo. Muchísimo. Pero es una crisis mundial. El otro día leí unas estadísticas, la gente que egresa de Harvard, el 25% no está consiguiendo trabajo. O sea, está crítico. Sí, acá tiene otra escala, ¿no? Tiene otra escala. Pero les está costando mucho. Pero el que le interesa, por ejemplo, trabajar en el Estado porque le gusta la política pública, no tiene ganas de hacer campaña y de hacer política. Claro. Y en Argentina, como no hay una carrera, por la que hemos peleado un montón, no hay una carrera para que haya una burocracia que asegure la provisión de bienes públicos independientemente de la crisis de la política. El que quiere trabajar en política tiene que ver cómo se engancha con algún político, entonces es muy difícil el ingreso. Pero hay una juventud muchísimo más preocupada por el país. Me impresiona, en el grupo lo veías, chicos del sur, por ejemplo, el tema Atlántico Sur y Malvinas es un tema que vuelve a creer. En mis alumnos, los temas estratégicos vuelven al lenguaje, no están tan pensando en la personal, digo que hubo una etapa que estábamos más en esa. Pero bueno, no encuentran no encuentran liderazgos donde volcar todo eso. Y bueno, cuando juntamos esos grupitos y vimos que
aparecen entre ellos los líderes, bueno, que quizás... Y además vos hablás de grupitos, ¿no? Pero de repente eran grandes, había sí. grupos que tienen 250.000 seguidores. Sí, por eso, por eso, no es pavada, ¿no? No es pavada, y hay muchos más en el interior, ¿no? Es como que uno no podíamos salir a buscar en el interior porque no sabemos, pero hay. Entonces, lo que sería lindísimo es poder hacer una red de todos los grupos de jóvenes que están apareciendo. Me parece que sería bárbaro. No, tenemos un minuto más, como diría Mercedes, que no está. No, yo te quería pedir una última reflexión, porque además sé que te tenés que ir. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, habló en Día de San Cayetano la semana pasada. Dijo: la libertad económica no puede ser absoluta, pidió por los pobres y los endeudados, y dio un mensaje de solidaridad y contra la clase dirigente que mira para otro lado mientras se da la buena vida. Fue bastante enfático García Cuerva. ¿Vos qué percibís con respecto a los temas que preocupan a la dirigencia política que está actualmente en posiciones de, no necesariamente de gobierno, de gobierno o de oposición? ¿Tienen algo que ver con los problemas de la gente o están realmente en otro mundo? Una pregunta contestada, casi te digo. Bueno. No, a ver, quiero rescatar. Hay un montón de gente que está pensando en la gestión y en hacer las cosas bien. Existe mucha gente que realmente dedica su vida a cambiarle la vida a la gente. No solamente líderes sociales, también líderes políticos, no son los que protagonizan. Los que protagonizan, los que salen en los medios, son los que están jugando un partido que la gente no le interesa jugar y que no los mira, no mira ni el lenguaje, ni lo que dicen, ni les importa. Es como si a ellos les pasa algo y a los otros no. Ahora, hay una crisis de sentido, por eso Francisco crea, viste, la Universidad del Sentido, que cambiaría todo. Cuando vos te das cuenta que vos querés nacer y morir rodeado de alguien, cuando vos te das cuenta que ser parte de algo te hace más feliz, entonces empieza a cambiar todo. Y me parece que eso empieza a aparecer, porque las crisis más grandes que se están dando son de salud mental, ¿no? Todo lo que está cruzando. Entonces, sinceramente creo que la política no está mirando eso, pero también creo que ya no tiene que estar en la expectativa de esperar que alguien venga a traer, sino que nos juntamos y lo intentamos. O lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Claro, no es que alguien va a venir y lo va... vamos, y eso es un poco el mensaje que yo me llevé el otro día, fue ese mensaje, la verdad que es codo a codo, es tratando, y digo, no es tan fácil, es mucho más fácil jugar por la personal, obvio. Es mucho más difícil, este está liderando mejor que yo, y mirá lo que juntó, vamos con tratemos de, pero... Esa parte es la que está faltando. Por supuesto que la política es lucha por el poder, que hay algo de pelea en algún momento, pero Argentina tiene que hacer el pacto anterior. Y después, bueno, un tiempo estarán unos y otro tiempo estarán otros, pero es importante que nos pongamos de acuerdo en algo. Lourdes Puente Olivera, en Al Derecho y al Revés, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa musical cortito, que siempre la vinculamos con la actividad charla del y con invitado. El invitado. La letra dice en el estribillo: para llegar he de ser leal, para llegar he de continuar, para llegar he de ser capaz de convertir el sueño con la antorcha en realidad. Pero agrega, y lo leo porque vale la pena: para ganar he de ser leal, he de continuar, para ganar, ¿de qué sirve ganar si no ganan conmigo los que vienen detrás? Qué lindo. Si no Juan ganan Carlos conmigo Baglietto los que vienen detrás. Y León Gieco, los escuchamos.